Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Vergara, soy la subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas y les doy la más cordial bienvenida a este primer encuentro del ciclo de conversaciones Transformar Chile desde la UC, una iniciativa del Centro de Políticas Públicas y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quisiera saludar especialmente a las autoridades académicos, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas que hoy nos acompañan, tanto de manera presencial como quienes siguen esta actividad a través de streaming. Antes de entrar al tema que hoy nos convoca, quisiera contarles brevemente qué busca este ciclo. En momentos en que el debate público suele estar marcado por la urgencia, creemos que la universidad tiene un rol irreemplazable: aportar evidencia, conocimiento y perspectivas diversas para enriquecer la discusión sobre los grandes desafíos del país. El ciclo Transformar Chile desde la UC nace con ese propósito: abrir espacios de conversación donde investigadores y especialistas dialoguen sobre temas centrales de la agenda pública, poniendo el conocimiento académico al servicio de mejores políticas públicas. Nuestro objetivo no es zanjar los debates, sino contribuir a que se desarrollen con mayor evidencia, mayor profundidad y mejores preguntas. Así que ahí, para que estén atentos, la próxima semana ya vamos a tener dos conversaciones más en diferentes temas. Uno sobre el sistema del SAE y del sistema de elección de educación, y otro sobre reactivación laboral. Pero ahora estamos hablando de seguridad y es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Y para dar un poco de contexto de la conversación que vamos a tener hoy, les quiero contar que, bueno, en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el 1 de junio, se anunció este proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, que se ingresó a la Cámara el 15 de ese mismo mes y que se encuentra actualmente en el primer trámite en la Comisión de Seguridad. Este proyecto contempla 33 conductas divididas entre actos vandálicos constitutivos de delitos de incivilidades de menor gravedad y un catálogo de hasta 17 sanciones administrativas, entre ellas la suspensión de la gratuidad en educación superior, la pensión garantizada universal, subsidios habitacionales, becas de posgrado y restricciones para obtener pasaporte o licencias de conducir. El registro sería público, administrado por el Servicio de Registro Civil y consultable por cualquier persona debidamente identificada, con un máximo de 5 solicitudes anuales vía ley de transparencia. Esto es lo que hay y probablemente van a ingresar indicaciones. Sus impulsores sostienen que se trata de una herramienta legítima frente a la sensación de impunidad y el deterioro de la convivencia de los espacios públicos, y destaca que solo ingresarían al registro personas con condena firme y ejecutoriada, bajo un diseño taxativo que evita la discrecionalidad judicial. Sus críticos, incluida buena parte de la comunidad académica consultada en la última medición del panel de políticas públicas de la Escuela de Gobierno, han cuestionado tanto su eficacia como su proporcionalidad. La discusión ha girado en torno a si constituye una forma de doble sanción, si tiene un efecto discriminatorio de facto sobre quienes más dependen de beneficios sociales y si existe evidencia de que este tipo de instrumento efectivamente disuada las conductas que busca prevenir. También se ha planteado si estamos frente a un caso de populismo punitivo, una política que respondería más a la demanda ciudadana de castigo que a evidencia sobre su efectividad. Son justamente estas las preguntas que queremos poner sobre la mesa esta mañana desde 3 miradas distintas. Para ello nos acompañan 3 destacados especialistas que los quisiera invitar a pasar adelante. Primero, Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno, abogado y uno de los principales especialistas del país en justicia penal, debido proceso y funcionamiento del sistema de persecución criminal. Duche ha sido una de las voces más consultadas sobre este proyecto en particular, planteando dudas públicas sobre su efecto disuasivo real. Nos acompaña también Claudia Alvarado Rojas, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UC, abogado y autor de los libros La ilusión constitucional y Tensión constituyente. Alvarado ha sido una voz frecuente en el debate público sobre los desafíos del sistema político y la legitimidad de las instituciones, incluyendo el rol del Estado frente a la crisis de seguridad y orden público en Chile. Y finalmente, Catalina Droppelman, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad, psicóloga y PhD en Criminología por la Universidad de Cambridge,
especialista en trayectorias delictuales, desistimiento del delito, reincidencia y reinserción social. Adelante, Catalina. Bueno, ahí tenemos micrófono. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y les quiero decir también a quienes están presencial y a quienes están por streaming, pueden hacer sus preguntas a través de slido.com con el hashtag que tenemos ahí y con el QR, perdón, con el hashtag seguridadUC o escaneando, perdón, puede ser meterse a la página web slido.com, hashtag seguridadUC o escaneando el QR que está en esa pantalla y después al final de la conversación vamos a tomar algunas de esas preguntas para hacérselas a los panelistas. Entonces, primero, para empezar, me gustaría hacerle una pregunta a los tres. Creo que para situarnos un poco y que cada uno en unos 8 minutos más o menos pueda responder esta pregunta. Algo de eso mencionaba al principio y es que en la última medición del panel de políticas públicas que realiza la Escuela de Gobierno, la mayoría de los expertos consultados rechazó la creación de este registro con pérdida de beneficios sociales, mientras las encuestas de opinión pública lo muestran como una de las medidas de seguridad con mayor respaldo ciudadano. ¿Cómo interpretan esa brecha? ¿Estamos ante una política de seguridad basada en evidencia o ante una señal política dirigida más a la opinión pública que al problema que dice resolver? Te doy la palabra, Catalina. Muchas gracias a Políticas Públicas por la invitación. Bueno, la verdad que desde lo que nosotros estudiamos, investigamos, no nos llama en lo absoluto la atención esta brecha. Esta brecha es una brecha conocida, la criminología lo ha acuñado como lo que se denomina el populismo punitivo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con tomar el clamor popular ciudadano de inseguridad y hacer como una adaptación cultural frente a ese temor, que es un temor que no necesariamente es propio o deriva causalmente de los niveles de delincuencia, sino que es un temor que tiene que ver más con seguridades ontológicas propias de la modernidad tardía, tomarlo y transformarlo en una política pública, ¿no es cierto?, o un debate legislativo que tenga un contenido, por un lado, altamente simbólico, ¿no es cierto?, es decir, expresivo, no es una política pública instrumental, que se basa en la evidencia, ¿no es cierto?, o en lo que sirve, o en una decisión de largo plazo, sino que básicamente tiene un muy bajo costo en general, tiene por otro lado grandes réditos políticos, ¿no es cierto?, porque la opinión pública y los ciudadanos quedan con la sensación de que el Estado se está haciendo cargo de un problema. Y además, en general, este tipo de iniciativas legislativas o de política, en general afecta a las personas más pobres, más excluidas de la sociedad, que son quienes finalmente tampoco tienen gran peso en la decisión de voto de los políticos que en general promueven o los gobiernos que generalmente promueven este tipo de iniciativas. Entonces, no es de extrañar, ni menos pensando en que hoy en día en Chile tenemos los niveles, digamos, más altos de percepciones de inseguridad. Además, es tremendamente, digamos, populista y tremendamente efectivo focalizarse en la población juvenil, que es tal vez a mí lo que más me preocupa de este proyecto, porque no solamente la población juvenil en Chile y principalmente la población juvenil excluida o en situación de pobreza está siendo abordada por este proyecto, sino que también por otros proyectos de ley. Tenemos también proyectos e iniciativas legislativas en torno a endurecer, ¿no es cierto?, la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto?, ideas como bajar la edad de imputabilidad, ¿no es cierto?, o endurecer las penas. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la educación, tenemos iniciativas importantes también en términos de rigidizar o disciplinar las escuelas, generar castigos y con eso probablemente tener consecuencias en términos de exclusión escolar. Entonces, finalmente es una política que está atacando a los más débiles y a quienes mayormente requieren protección del Estado. La población juvenil en Chile es una población que está
altamente vulnerable, es una población que tiene altísimos niveles de trastornos de salud mental, que tiene muy baja proyección a futuro, ¿no es cierto? Y que está además muy encerrada en sus casas, porque parte también del debilitamiento de la cohesión social y de los altos niveles de inseguridad hace que la gente tampoco salgan, que no habiten los espacios públicos. Entonces, a mí me parece que un grupo etario que es el que requiere mayor protección del Estado, mayores políticas públicas, que no tiene una política pública, no existe hoy en día ningún programa del Estado que realmente intervenga a los jóvenes que están en situación de exclusión social, son quienes más se van a ver afectados por este tipo de política y en distintas instituciones, digamos. O sea, no solo basta con cometer un acto de vandalismo, no solo basta con cometer una infracción de ley, sino también en el ámbito escolar se están produciendo estas políticas, digamos, punitivas en vez de políticas proteccionales, que es hacia donde se debiese orientar la intervención. Muchas gracias. Claudio. Bien, yo quisiera comenzar agradeciendo al Centro de Políticas Públicas la invitación a este encuentro en particular y en términos más generales felicitarlos por la iniciativa de realizar esta serie de conversatorios que ayudan a conectar, a tender puentes al mundo académico con la política. Me parece que eso es muy pertinente en el contexto actual. Entrando derechamente en materia, a mí tampoco me sorprende demasiado la brecha entre lo que podríamos llamar la opinión experta o ilustrada y la percepción ciudadana respecto al tema que nos convoca, ¿cierto? Al registro nacional de actos, al proyecto que crea el registro nacional de actos vandálicos e incivilidades. Pero las razones por las cuales no me sorprende son un poco distintas a las que recién se anunciaban. Voy a intentar explicarlo. Normalmente, cuando se piensa en cómo abordar este tipo de problema o este tipo de interrogante, esto es explicar la brecha descrita, se recurre a instrumentos que a mí no me parecen, o a perspectivas que no me parecen suficientes para dar cuenta de lo que se está intentando explicar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la brecha descrita entre la opinión ilustrada y la percepción ciudadana, a mí me parece que se enmarca en un cuadro un poco mayor y que tiene que ver con la brecha que frente a distintos temas, tanto en Chile como en el mundo, hemos observado justamente entre esas dos aproximaciones, y que es una brecha característica de lo que en términos más generales se ha denominado la crisis de la democracia, el auge de los populismos, y estos fenómenos por supuesto que son problemáticos y son inquietantes, pero hay que intentar, justamente porque son problemáticos y son inquietantes, abordarlos con la mayor seriedad posible, y parte de esa seriedad me parece a mí que es tomarse en serio por qué las personas perciben lo que perciben. Si me permiten una breve disquisición aristotélica, Aristóteles ya decía que el primer material político, el primer material de la política es la percepción ciudadana, es la opinión de los ciudadanos, y esa opinión no hay que despreciarla, hay que intentar interpretarla, encauzarla, por supuesto que conducirla, pero partiendo, antes que todo, intentando comprender por qué se dice lo que se dice. Y entonces, si uno piensa en la crisis de la democracia en términos generales, una explicación que a mí me parece persuasiva, y luego voy a conectar esto con el debate concreto que nos convoca, una opinión que a mí me parece persuasiva, es la de la intelectual francesa Chantal del Sol, que ha dicho que, no necesariamente con malas intenciones, ¿cierto?, pero la opinión ilustrada, la opinión técnica, tiende a veces a despreciar qué es lo que perciben los ciudadanos, que típicamente están en los sectores rurales o los sectores populares, las grandes masas, digamos, que no se logran identificar en la opinión técnica. Entonces, si yo aterrizo eso, que por supuesto daría para más largo, y lo conecto con el debate que aquí nos convoca, lo que yo veo es que es perfectamente entendible que la mayoría de la población mire con buenos ojos este tipo de proyectos, sin perjuicio de las críticas que después le podamos hacer o las mejoras que amerite, porque resulta que en Chile el año pasado, en fin, las cifras varían, pero tuvimos, según algunas cifras disponibles, del orden de las 230.000 incivilidades reportadas. Otras cifras hablan de las casi 280.000 incivilidades reportadas. En lo que va este año, el año 2026, en la presentación que se realizó en la comisión de la Cámara que está discutiendo este proyecto, uno de los subsecretarios que fue a exponer decía que ya este año van 76.000 incivilidades reportadas. ¿Y quiénes sufren estas incivilidades?
perdonen lo icónico, y a ratos esto obviamente después hay que precisarlo, pero estas incivilidades normalmente no están presentes de manera mayoritaria en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. O sea, esto se sufre con especial fuerza en ciertas comunas del país, en ciertos sectores. Entonces, si es que lo que estoy diciendo es plausible, la pregunta a mí me parece que es, digamos, la respuesta a la pregunta que se formula es entendible, digamos. Es comprensible que las personas busquen herramientas que permitan al menos contar con la esperanza, con la posibilidad de que estas incivilidades disminuyan. ¿Quiere decir eso que necesariamente vamos a estar a favor de todo y cada uno de los puntos del proyecto que se plantea? No, por supuesto que no, y ahí la deliberación legislativa, el debate parlamentario tendrá que mejorarlo, pero yo partiría de la base de que la brecha tiene su razón de ser. Porque quienes más sufren esto son típicamente los sectores populares. Y por lo tanto, a la luz de lo que estoy intentando resumir en virtud del tiempo, a mí me parece que no es tan claro que la aproximación que debamos tener ante este proyecto sea esto atenta contra los que menos tienen. No, sí, también los que sufren esto son los que menos tienen. Y es razonable que la política busque mecanismos para intentar hacerse cargo. De hecho, a mí este debate, sabiendo que es muy inicial, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, este proyecto de ley fue anunciado en la reciente cuenta pública del presidente de la República, acaba de comenzar la discusión parlamentaria, por tanto, esto está recién comenzando, pero en lo que va de este debate en las primeras semanas, a mí me ha recordado mucho el modo en que se discutía en Chile respecto a la inmigración masiva por ahí por el año 2016, 2017, 2018, en el cual nosotros comenzábamos a observar una brecha similar. La opinión técnica, la opinión ilustrada, lo que solía subrayar es que ciertas estadísticas o ciertos promedios o ciertos números muestran que aquí no hay ningún problema, que de hecho la inmigración masiva es una gran noticia. ¿Y qué es lo que decíamos algunas voces minoritarias? Decíamos, cuidado. No necesariamente las voces críticas del tipo, de la intensidad, del grado de inmigración masiva que hemos tenido en Chile se explican ni por racismo ni por xenofobia, sino porque quienes sufren en primera persona las tensiones de la inmigración masiva son con especial fuerza los sectores populares, ciertas comunas en particular de la región metropolitana. Josefina Arauz y Guillermo Pérez, que trabajan en el Instituto de Estudio de la Sociedad, donde yo también trabajo, publicaron una columna por esa misma fecha, un poquito después, digamos, marzo del 2019, que a mí me parece que envejeció bastante bien, haciendo este punto. Cuidado con el desprecio con la opinión popular. De hecho, yo soy de los que cree que una de las misiones de la política en el contexto actual es hacerse cargo de entregar respuestas a la ciudadanía para que justamente la ciudadanía vea que la política está haciendo algo al respecto. Esto como marco general frente a la pregunta. Insisto, luego en la conversación podremos hablar de los detalles del proyecto, yo también tengo algunas dudas, tengo un par de críticas, pero como marco, a mí me parece que el hecho de que la política institucional busque hacerse cargo de esa percepción ciudadana es más bien una buena noticia que una mala noticia. Eso. Muchas gracias, Claudio. Mauricio. Bueno, muy buenos días. También quisiera partir agradeciendo la invitación a las instituciones organizadoras y a los copanelistas por poder intercambiar un par de ideas. Y déjenme gastarme un minuto primero en contarles desde dónde yo miro este proyecto para fijar posición, porque creo que todas mis respuestas van a colgarse de esto. Yo creo que estamos frente a una muy mala política pública y una peor política criminal. Este proyecto, en mi opinión, es muy, muy negativo, básicamente por 4 razones. Primero, y después en las distintas preguntas que nos van a hacer creo que voy a ir desplegando, pero primero porque no tiene ninguna posibilidad de cumplir el objetivo explícito para el cual se ha planteado, que es disuadir la comisión de actos vandálicos e incivilidades a futuro. Segundo, porque en el caso de ser aprobado, por el contrario, corremos el riesgo de que sea un disparo en el pie, particularmente tratándose de sobreintervención en jóvenes por infracciones menos graves y leves, empujándola a consolidar carreras criminales versus sacarlos de ese circuito, que es lo que pretendemos. En tercer lugar, porque el conjunto de medidas que propone este proyecto presenta tensiones más o menos evidentes con derechos fundamentales, o sea, hay problemas de constitucionalidad severos. Y en cuarto lugar, porque al final del día aquí hay un mal uso de los escasos recursos públicos. Tenemos limitados recursos públicos, entendidos en un sentido amplio, recursos técnicos, políticos, de persecución penal, ¿cierto? Y los podemos invertir bien en un lugar donde sean productivos o mal en un lugar donde los desperdiciemos. Esto es un proyecto que invierte en un lugar donde los desperdiciamos.
A esto podríamos agregar un conjunto de problemas técnicos y operativos, pero que eso da para otra conversación, ¿cierto?, que tiene el proyecto, que no creo que sea el momento adecuado. Ahora, dicho esto, déjenme recuperar un poco el tema de la pregunta original. Si uno efectivamente va a varias encuestas de opinión, como por ejemplo la CADEM 661, que se tomó la muestra a principios de junio, efectivamente uno constata que hay un alto apoyo al registro. Un 67% de la población se manifestó a favor, un 28% en contra, y esto contrasta con el panel de políticas públicas. Un 50% de los expertos está en contra y solo un 34% a favor. Ahora, cuando uno revisa la CADEM, la misma CADEM arroja algunas pistas de esto, un poco en la línea que plantea Claudio. Y esas pistas tienen que ver con que, en general, hay una percepción extendida en la ciudadanía de que estamos frente a un problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la CADEM se constata que conductas tales como el porte de armas no autorizadas y las riñas en lugares públicos, que curiosamente no están en ninguno de los listados del proyecto, no son conductas que son percibidas frecuentemente por la ciudadanía, pero sí que producen alto temor. Y en cambio otras, por ejemplo como los rayados o el comercio ilegal callejero, sí son percibidas más frecuentemente, aun cuando producen bajo temor. Pero sumados ambos, todo esto muestra que hay una preocupación, que hay una percepción extendida de que se produce esta incivilidad, y esto es súper consistente con los resultados de la ENUS que fueron entregados la semana pasada. Sí, un llamado a atención, la ENUS mostró que tanto los actos vandálicos como la incivilidad bajaron en todas sus categorías entre el año 2024 y 2025. Pero en fin, a mí me parece que podemos ponernos de acuerdo rápidamente de que las conductas que podrían caber dentro de estas categorías medio difusas de actos vandálicos e incivilidades son un problema social relevante y hay que hacer algo con este problema relevante. Esto yo creo compartimos con Claudio y con el punto de vista que planteó. Mi impresión entonces es que el apoyo que se expresa en la ciudadanía a este tipo de medidas tiene que ver precisamente con esto, con constatar que la ciudadanía percibe que hay un problema y luego demanda a la autoridad hacerse cargo de alguna forma de este problema. Creo que varias de las otras respuestas de la CADEM u otra encuesta de opinión apuntan en esta dirección. O sea que lo que hay aquí detrás es fundamentalmente un apoyo a que necesitamos hacer algo. Por ejemplo, en la CADEM se preguntó sobre el nivel de acuerdo con las sanciones previstas para los actos de vandalismo e incivilidades graves. Y remarco la palabra grave, porque se le pregunta, frente a vandalismo y actos de incivilidades graves, ¿usted estaría de acuerdo con las siguientes penas? Y el 49% de la respuesta mayoritaria dice que en realidad estaría de acuerdo en que se paguen multas y se reparen daños. Y el 19% dice, mire, que se le apliquen las penas de hoy día sin privar beneficios sociales, sin penas adicionales. Y solo un 30% en cambio estaría de acuerdo en apoyar beneficios pérdidas temporales de beneficios sociales, que es la gran innovación del proyecto. O sea, cuando ya nos vamos a las medidas concretas, baja el nivel de apoyo. O, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente, y un 84% señala que antes que quitar los beneficios sociales, deberíamos privilegiar más bien que se reparen los daños causados, ¿cierto? Entonces, la pregunta relevante, creo yo, que tenemos que formularnos, no es si tenemos un problema social que hay que hacerse cargo. Creo que podemos partir de esa base. La pregunta relevante es si este proyecto y esta herramienta constituye una respuesta adecuada a esta preocupación legítima de la ciudadanía. Y aquí donde yo creo que el proyecto es confuso o más bien tiende a confundir. Porque a partir de identificar el diagnóstico que es un problema, concluye que esta es la medida idónea. Y esto es donde en la contracara toda la comunidad especialista, más o menos unánimemente han dicho, es que esta respuesta, y de esto voy a ir en una respuesta futura, así que no la detallo, pero en general la comunidad especialista somos extremadamente escépticos en base a la evidencia de que esta medida sea una respuesta idónea. Entonces, si yo tuviera poder de hacer una encuesta y preguntar lo siguiente, ¿cómo creen que sería la respuesta? Señora ciudadana, ¿está de acuerdo usted que se adopte una política pública que la evidencia sugiere no va a producir resultados para combatir las incivilidades y los actos vandálicos, o prefiere una que sí produzca resultados? ¿Qué respondería la gente? Esa es la pregunta en serio, ¿cierto? Ahora, si a lo anterior le sumamos, ¿cierto?, que hay una existencia, y de esto voy a hablar algo, una extremada escasez de evidencia en este tema, ¿cierto? Por cierto, el proyecto no cita nada de evidencia sobre la idoneidad de la solución, solo cita alguna evidencia sobre el problema, ¿cierto? Queda más o menos claro que no estamos frente a una política que sea consecuencia de la evidencia o de ejemplos comparados exitosos. De hecho, no hay ejemplos comparados muy claros que apliquen algo similar a esto, sino que en el mejor de los casos, en mi opinión, estamos frente a una medida de corte ideológico y populista.
Lamentablemente esto habla mucho de cómo se viene haciendo la política pública en el sector de seguridad y no solo en tiempo reciente, sino que yo diría el último par de décadas, ¿cierto? Algunos me dicen cuando le digo esto, oye, pero estamos haciendo mala política pública de seguridad, me dicen, no, pero no seas ingenuo, la seguridad es tan importante que frente a la presión ciudadana hay que salir con algo. Sí, pero esto es muy problemático en este caso concreto, porque por de pronto fue la autoridad la que decidió poner en el debate público este proyecto, porque antes de esto los problemas que estamos discutiendo en seguridad tenían que ver con otras cosas y no había, por así decirlo, marchas ni protestas por la necesidad de tener un registro de actos vandálicos. La autoridad decidió que este era un tema digno de discutir como política pública y por tanto no es casual. Y en segundo lugar, porque estamos llenos de ejemplos en que la popularidad de las medidas no se traduce en que sintamos presión por hacer malas políticas públicas. Déjenme ponerles un ejemplo. Hay un alto porcentaje de la población, de hecho un instrumento midió que un 83% a inicios de julio apoyaba los retiros previsionales, ¿cierto?, que discutimos en Chile hace algunos años. Un 83%. Pero estamos todos más o menos de acuerdo a esta altura que esto es una mala política pública y probablemente no estemos dispuestos a avanzar ni implementarla. O déjenme un ejemplo signo contrario. En la CADEM de este domingo, un 56% de la gente señaló no estar de acuerdo en la disminución del impuesto corporativo de 27-23%. Esto va a hacer que la autoridad diga, bueno, en realidad como es impopular, ¿cierto?, bajar el impuesto no lo voy a hacer si tiene la convicción técnica y técnica política de que esto es una medida indispensable para mejorar, ¿cierto?, la productividad y el crecimiento. Entonces, el problema es que en el área de seguridad, lamentablemente, sí nos damos el lujo, ¿cierto?, de hacer política pública basada en ideología, como digo, o en populismo. La verdad que yo creo que este proyecto de ley, déjenme hacer claro y sintético, no es mucho más que eso. Clarísimo, muchas gracias, Mauricio. Voy a partir preguntándole a Catalina. Tu investigación sobre trayectorias delictuales muestra que buena parte de quienes delinquen en la adolescencia deja de hacerlo hacia fines de los 20 años y que endurecer sanciones no ha demostrado ser efectivo para reducir la reincidencia. ¿Qué nos dice la evidencia criminológica sobre lo que ocurre cuando se retiran beneficios sociales o de reinserción a alguien que está en proceso de desistir del delito? Bueno, tomando también y para tratar de ir amarrando también un poco el debate, yo creo que, digamos, estamos todos de acuerdo que la opinión pública es relevante y tiene que ser considerada, digamos, obviamente para la definición de políticas públicas. Estamos en un país democrático, pero el problema acá no es el no considerar, o sea, generar políticas para poder afectar el temor, a mí me parece que es tremendamente estratégico y clave desde el punto de vista del Estado. O sea, hay que hacerse cargo de que la sociedad tenga temor, independiente de las causas de ese temor, etcétera. Eso es algo que hay que intervenir. El problema es que acá la intervención no es la correcta. ¿Ya? Entonces, creo que ese argumento de alguna manera como se deslegitima porque no estamos diciendo que no sea relevante, sino que es la estrategia. Y acá en la estrategia a mí lo que más me preocupa, dentro de otras cosas yo me voy a referir a lo juvenil, porque es lo que tú me estás preguntando. En el ámbito de la delincuencia juvenil hay primero un problema de sesgo de selección. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen más probabilidades de cometer actos vandálicos, ya no me voy a referir a qué entendemos por actos vandálicos, digamos, pero obviamente pasan mucho más tiempo en el espacio público que los adultos, ¿no es cierto? Pasan mucho más tiempo en actividades desestructuradas, tienen maneras de poder reificar su sentido de identidad y ejercer control territorial en sectores populares de maneras que el común de los ciudadanos podría definir como vandálico. O sea, hay un sesgo de selección importante que hace que los jóvenes tengan más probabilidades de ser pillados en un acto vandálico que un adulto, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema también de equidad importante de relevar. Un segundo elemento tiene que ver con que la evidencia es clarísima en plantear que la delincuencia en general no es crónica, ¿ya? Gran parte de quienes cometen delitos o incluso incivilidades o actos vandálicos en la niñez o en la adolescencia no continúa delinquiendo en la edad adulta. Un 85% de quienes cometen delitos en la infancia o en la adolescencia dejan naturalmente delinquir a los 28 años de edad, ¿ya? Y esa disuasión es una disuasión natural que se da por el proceso de socialización
¿Ya? ¿Por qué? Porque en la transición de la adolescencia a la edad adulta, las personas, los jóvenes adquieren roles prosociales, y esos roles prosociales no solamente se adquieren por tener oportunidades para el cambio, como trabajar, insertarse en la sociedad, tener participación política, sino que también se da por el reconocimiento social y del Estado de ese rol ciudadano. Y en ese sentido, el quitar beneficios sociales es una señal tremendamente importante de exclusión. O sea, no es solo el castigo, sino también es en el fondo un señalamiento de que, dada la conducta que tú cometiste, pierdes en el fondo el beneficio de ser un ciudadano. ¿Ya? Que es lo que simbólicamente a mí me parece más complejo, más allá de lo práctico, que tiene consecuencias prácticas en términos de que jóvenes, no sé, que quieran tal vez, no sé, manejar, no van a poder manejar para trabajar, o sea, hay una serie de cosas un poco más concretas. Y la política pública en general plantea y es clara, hay cosas similares, no iguales, pero por ejemplo lo que se hizo en Nueva York con Giuliani, por ejemplo, básicamente de intervenir el espacio público y las incivilidades, no tuvo efecto, y la evidencia es muy clara en mostrar, en disminuir la delincuencia. La disminución de la delincuencia que se produjo en Nueva York en esa época fue básicamente por cambio de las leyes de droga, ¿ya? En cambio, en Escocia, por ejemplo, existe un estudio que es el estudio, diría yo, longitudinal más robusto que existe en el mundo, donde se ha seguido una cohorte de jóvenes por alrededor de 40 años, y lo que se ha visto es que mientras más profunda es la intervención punitiva del Estado en el caso de los jóvenes, peores son los resultados desde el punto de vista del desarrollo de la conducta delictual, controlando por todos aquellos, en el fondo, factores de riesgo para la conducta delictual. Ya, por lo tanto, hay cierta evidencia que da cuenta de que esta no es la solución posible y que finalmente terminamos generando lo que David Garland llama la criminología del otro, ¿no es cierto? Es decir, establecer que hay ciertos grupos de personas, que en este caso son los jóvenes, que son más peligrosos, que son más irracionales y que en vez de incluirlo o reinsertarlo, estamos generando políticas que finalmente terminan excluyendo. Muchas gracias, Catalina. Claudio, desde la filosofía política, derecho constitucional, ¿existe algún fundamento normativo sólido para condicionar el acceso a derechos sociales, como la gratuidad o la PGU, al cumplimiento de normas de convivencia? Mira, déjame hacer un breve rodeo. Voy a llegar a la pregunta, pero dado que además soy algo así como el malo de la película, tengo que hacerme cargo de algunas cosas. Y quizás lo primero es recordar brevemente de qué trata esta iniciativa, porque se han dicho algunas cosas que a mí me parece que son discutibles, forman parte del debate, pero otras que no me calzan muy bien con el contenido del proyecto. Entonces, varias cosas. Lo primero, es interesante eso que decía Mauricio al comienzo, desde donde habla uno. Efectivamente, yo tengo aquí como dos sombreros, digamos, que me interesa subrayar. Por un lado, el análisis político en el mejor sentido de la palabra, ¿cierto? Y también luego voy a hacer alguna alusión a la parte estrictamente constitucional, que es el otro sombrero que me interesa reivindicar de algún modo. Pero ¿por qué digo que es importante tener presente el contenido del proyecto? Porque cuando uno conversa, aquí nos ha dicho exactamente eso, pero cuando uno conversa con algunas personas sobre el proyecto, a veces se piensa que hace cosas que no hace. El proyecto lo que busca básicamente es crear un registro consolidado de una serie de conductas, llama actos vandálicos o incivilidades, pero que no se formulan de manera abstracta. Hay listados concretos que además ya existen en el ordenamiento jurídico, salvo un caso específico vinculado al rayado de muro. Este proyecto no crea nuevos delitos ni nuevas faltas. Qué interesante también, o sea, todo lo que estamos hablando ya existe. Y esto ya conecta con la pregunta que se me formulaba recién, cuando se pregunta si hay antecedentes o fundamentos normativos. Bueno, fundamentos normativos se puede entender de dos modos, como si hay antecedentes legales relativos a lo que estamos haciendo y si hay fundamentos normativos desde el punto de vista más conceptual. Del punto de vista legal, insisto, este proyecto lo que innova básicamente es la creación del registro y algunas consecuencias asociadas a él, pero las incivilidades y los delitos que trata ya existen en nuestro ordenamiento jurídico casi sin excepción. Entonces, desde ese punto de vista hay fundamentos normativos, pero además también hay fundamentos normativos legalmente hablando desde la perspectiva de la tradición registral. Este no es el primer proyecto que crea un registro. De hecho, parte de la buena fama del proyecto
da la impresión, digo a nivel de la opinión mayoritaria, no de la opinión técnica, tiene que ver justamente con la popularidad que alcanzó el registro vinculado a los deudores de pensiones de alimentos, digamos. Que si bien falta que transcurra el tiempo para tener mayor evidencia, evidentemente ha generado un efecto, ha generado un impacto. Entonces, tampoco hay una innovación completa desde ese lugar. Y ojo que el efecto del registro desde el punto de vista de la duración es que las personas que, habiendo sido condenadas, esto no es una decisión administrativa, esto supone sentencia firme ejecutoriada de tribunales o de juzgados de policía local, y que luego de eso caen en el registro que maneja el registro civil, las personas permanecen en el registro 5 años en el caso de los actos vandálicos detallados y 1 año en el caso de las incivilidades. Y en el caso de los jóvenes, y por eso me sorprende lo que dice Catarina, en el caso de los jóvenes, este proyecto distingue en favor de los jóvenes. Los jóvenes no están 5 años, están 2. Entonces, este proyecto no tiene que ver directamente con otras polémicas que están dando vuelta en el ambiente al respecto. Cierro con esto. Fundamentos normativos también se podría preguntar desde el punto de vista conceptual. Como decía, voy a dejar la constitucionalidad para alguna pregunta posterior. Fundamentos normativos desde el punto de vista conceptual, y esto es lo que a mí más me llama la atención del recelo que genera el proyecto. A mí me parece que, lo voy a decir provocativamente, que existen y tienen más que ver con ideales de izquierda que de derecha. Porque, ¿qué es lo que típicamente ha defendido la izquierda en su mejor versión? Que las personas no son meras individualidades, meros átomos aislados, sino que formamos parte de una comunidad en la cual tenemos obligaciones recíprocas y que los derechos y los deberes van de la mano. Bueno, este proyecto parece coherente con eso. Este proyecto no tiene que ver con la idea de las preferencias individuales y el mercado, ¿no? Pues este proyecto lo que nos recuerda es que los actos tienen consecuencias y vivimos una comunidad en la cual nos debemos cosas en común. Entonces, a mí desde ese punto de vista, el fundamento normativo más conceptual, no desde el punto de vista legal, a mí me cuesta todavía más entender, y con esto cierro el punto, la opinión experta tan reticente, justamente cuando de lo que se trata es de lo que decía Mauricio. Aunque se pareciera que en abstracto estamos todos de acuerdo en que hay un problema, la ciudadanía no observa que la política está intentando hacer algo al respecto, y aquí se crea un registro frente a delitos, incivilidades, faltas, que ya existen, y que supone sentencia firme o ejecutoria. O sea, me parece bastante, ¿cómo decirlo?, digno de discutir que esto pueda ser sensato a la luz no solo del punto de vista de la disuasión, que es la parte más discutible que decía Mauricio, sino del punto de vista de mostrarle a la ciudadanía que la política está haciendo algo para solucionar sus problemas. Eso. Claudio, pero volviendo a tu punto del derecho constitucional. Eso me faltó. ¿Ah? Eso me faltó. Sí, sí. Que quería justamente que tocaras eso, en el fondo, cómo el cumplimiento, la falta de cumplimiento de normas de convivencia puede restringir derechos. Ya, sí, lo quería dejar para después para no monopolizar, pero lo abordo brevemente. Claro, desde la perspectiva del derecho constitucional es donde probablemente se va a intensificar la discusión a medida que pasa el tiempo y bajo la eventualidad que finalmente llega al Tribunal Constitucional. Y yo diría un par de cosas. Lo primero es que simplemente por razones pragmáticas, dada la actual composición del tribunal, es probable que para que el proyecto llegue a buen término se tengan que realizar algunas modificaciones. Lo segundo es que, del punto de vista constitucional, se van a plantear algunos temas de debate que son legítimos, razonables y donde hay dudas, me parece perfectamente comprensible. Una tiene que ver con el acceso a la información pública, el registro, lo que supone en la manera en que se presentó el proyecto, es un acceso a la información parcialmente pública, supone solicitudes de las personas con un límite de 5 en un año. Bueno, ahí probablemente se va a trabar una discusión si es que eso cumple o no el estándar constitucional. Y ahí efectivamente hay otras alternativas que podrían hacer menos riesgosa la declaración de inconstitucionalidad. Luego se va a trazar una discusión a propósito de lo que se ha denominado la eventual pérdida de derechos sociales, particularmente pensando en gratuidad y en PGU. Lo de la PGU, hasta donde yo puedo ver, sabiendo que estas cosas son discutibles, lo de la PGU a mí me parece que no cumple o
o en cualquier caso no tiene la posibilidad de ser aceptado en su constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional hoy en día. Lo de la gratuidad me parece más discutible, son derechos de configuración legal. Además, no es exactamente el mismo caso que escuelas protegidas, que es otra cosa que ha salido estos días en los medios, porque en el caso de escuelas protegidas lo que se impugnó es digámoslo así, trama muy abierta. Aquí los delitos y las incivilidades son específicos, pero ahí se va a trabar otra discusión relevante. Entonces yo diría que, claro, que desde el punto de vista constitucional, gratuidad, PGU y el acceso a la información pública son puntos sensibles del debate, sin duda. Muchas gracias. Mauricio, bueno, obviamente cada uno puede hacerse cargo de lo que han comentado los otros, pero me gustaría igual volver, algo de eso comentó Catalina, pero quizás desde tu conocimiento, ¿cuál es la evidencia empírica, tanto nacional como comparada, respecto de si una sanción administrativa como esta efectivamente cambia comportamientos, más allá de lo que creemos que mayor castigo, mayor disuasión? A ver, para responder esto hay que entender que el objetivo explícito que han planteado diversas autoridades en muchas alocuciones públicas, pero además el mensaje reitera, es que el objetivo es disuadir la comisión de actos vandálicos e incivilidades a futuro. Este es el objetivo y por tanto este es el parámetro de evaluación o un primer parámetro de evaluación del proyecto que hay que mirar. La verdad es que detrás de esto, primero hay un error de diagnóstico, en mi opinión, más o menos evidente. Y esto tiene que ver con algo que mencionaba Claudio. El razonamiento implícito que hace el proyecto es que lo que tendríamos es un problema de pena o de falta de pena. Porque la gran respuesta al proyecto no es el registro. Yo estoy en desacuerdo con Claudio, o sea, se crea el registro. La gran respuesta al proyecto es que el registro supone la creación de un sistema de penas penales alternativo, o no alternativo, paralelo, que se suma a las penas penales que ya están previstas para otros delitos. Ese es el gran impacto. Un paquete de 15 restricciones de derechos estandarizados para todas las infracciones y luego hay una discriminación de tiempo y para los más graves la PGU y la gratuidad. Entonces, ahora, si uno toma efectivamente, y en esto estamos de acuerdo con Claudio, es raro porque el diagnóstico es, esto parece que tenemos un problema de pena, no hay pena suficiente, por eso tenemos que crear un estatuto de penas nuevo. Pero cuando uno toma el listado, todas las infracciones que están contempladas en el listado hoy día están sancionadas, la mayoría penalmente, la minoría infraccionalmente. Y de hecho, si uno se queda con el listado de actos vandálicos, el artículo 15 del proyecto, lo que va a descubrir es que en su mayoría está constituido por delitos graves, que tienen penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo, es decir, que las personas van a estar presas superiores a 5 años de privación de libertad, que esas penas han sido modificadas recientemente por otras leyes, que se han dictado normas que aseguran que el cumplimiento de esas penas va a ser en privación de libertad y no en penas alternativas. En fin, este es un camino que el legislador viene recorriendo hace algún tiempo, más o menos la mitad de los delitos contemplados en este listado podría caer perfectamente en esta categoría. Déjenme poner varios ejemplos: la muerte de un carabinero en ejercicio de función, la muerte de un fiscal o defensor, el incendio causando la muerte. Todas son delitos que como mínimo en figuras bases parten con penas de 15 años y un día hasta presidio perpetuo, y en algunos casos parten desde presidio perpetuo simple hasta presidio perpetuo calificado. O sea, hoy día tienen las penas más altas. ¿De qué estamos hablando acá? No estamos hablando de vandalismo. Estos son delitos violentos graves que tienen que ser sancionados. Y les podría agregarse, sanciona el tráfico de estupefacientes, el uso, en fin, las lesiones a funcionarios de salud ocasionales, retención o toma control de vehículos. Todos tienen penas privativas de libertad de 3, 5, 10 años en nuestra legislación. Entonces la pregunta es si estamos frente a un problema de pena realmente. Todo parece indicar que el gran desafío para todas estas figuras no es que le falta pena, es la capacidad institucional que tenemos para investigar, esclarecer estos delitos y poder sancionar a sus autores, ¿cierto? Entonces, aquí hay un error, por así decirlo, central en la base del proyecto de diagnóstico. Y a partir de este error, hay un segundo error, que es descansar en la idea de que vamos a poder disuadir estos comportamientos con más pena, ¿cierto? Y lamentablemente aquí la evidencia criminológica hace décadas, yo creo que ya es un consenso más o menos en la comunidad criminológica, de que el aumento de penas tiene un efecto marginal, sobre todo en figuras que ya están sancionadas con penas, todas estas están sancionadas, un efecto marginal en la disuasión y la prevención de delitos. Lo que hace de la diferencia es fundamentalmente, ¿cierto?, mejorar las capacidades de captura y sanción de esos delitos. Y la pregunta es si este proyecto interviene en esto. Nada, porque lo que hace este proyecto al final del día es incrementar penas, que es la solución que sabemos no funciona. Y de hecho, la poca evidencia que hay disponible de cosas que se parecen
Esto es un trabajo que ha hecho nuestra colega Mónica Gerber en la Escuela de Gobierno, que ha hecho una revisión sistemática de la literatura. Valga la pena decir que en esto hay muy poco, no hay una experiencia internacional que mezcle registro con este estatuto de sanciones que se basan en la pérdida de beneficios sociales. Pero lo poco que hay, por ejemplo, en materia del uso de beneficios sociales como sanción, que se ha experimentado en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, tratándose de delito de droga, muestra que esto no se ha traducido en la disminución futura de esos delitos, sino que incluso ha habido un aumento, y en parte se explica como una de las hipótesis que explicarían ese aumento es que las personas han tenido que compensar la pérdida de ingresos producto de la pérdida de beneficios sociales. Y en materia de registro, lo que tenemos es que la información no muestra para nada que los sistemas de registro tengan un impacto relevante en disminución de delincuencia. Sí hay evidencia positiva de que los registros administrativos podrían ayudar a mejorar la coordinación, ¿cierto?, en términos de eficacia policial. Pero esto es algo que está muy lejos de lo que está planteando el proyecto. Entonces, para cerrar, porque estoy llegando al tiempo, a mí me parece que toda la evidencia sugiere que más bien enfrentar la incivilidad supone que tomemos otro camino. Y después, a ver si tengo un minutito para hablar sobre dónde estaría este otro camino que la evidencia sí soporta. Muchas gracias. Bueno, justamente podríamos ponernos propositivos y menos críticos y quizá abordar cuáles serían desde el punto de vista, Catalina, tuyo. Me gustaría dar una ronda a todos también comentando lo que se ha hablado, pero ¿qué es lo que se debería mejorar? ¿Cómo esto podría avanzar ahora que está en discusión y dónde estarían los puntos clave que harían que algo así pudiera avanzar y ser efectivo? Bueno, a mí me parece que avanzar, yo no veo mucho rescatable de este proyecto en términos como de avanzar. Voy a ir como más atrás y pensar en la política pública que debiese, en el fondo, implementarse para poder hacerse cargo de el temor, que es lo que está detrás de esto, ¿no? O sea, en el fondo reconocer que la población tiene altos niveles de temor, reconocer, por supuesto, que quienes más sufren de la delincuencia y quienes son más victimizados son a la vez las personas, obviamente, en mayor situación de exclusión social, ¿no es cierto? Y eso, desde el punto de vista de la evidencia, se interviene a través de el eje de, digamos, intervención psicosocial en los sectores más excluidos. Nosotros tenemos poblaciones, tenemos barrios, ¿no es cierto?, que es donde más se concentran estos conflictos, estas incivilidades y los delitos en general, y que son aquellos lugares obviamente más pobres y más excluidos. En esos espacios, hoy en día hay espacios donde hay una ausencia importante del Estado, ¿no es cierto?, donde hay alta gobernanza criminal, y esos espacios son espacios que deben intervenirse, y deben intervenirse no solo a través de algo que afecta profundamente y tiene una evidencia importante en los niveles de temor, y que tiene que ver con todo lo que es la criminología ambiental, ¿no es cierto?, recuperar el espacio público, poner alumbrado, recuperar las plazas, en el fondo mostrar que hay una presencia del Estado en términos más físicos en el espacio. Pero esa política, tanto gobiernos de derecha como izquierda, han centrado gran parte de la prevención del delito en esas políticas. Y lo que se ha descuidado mucho tiene que ver con los mecanismos de protección social, ¿no es cierto? Y la intervención más bien psicosocial, porque estamos también entendiendo que las personas que cometen estos actos vandálicos son personas obviamente donde hay una ausencia, de lo que tú bien decías, de cohesión social, ¿no es cierto? De cohesión social, una ausencia de participación ciudadana, una ausencia de compromiso. Y existen mecanismos para favorecer la cohesión social. Y la cohesión social es altamente efectiva en términos de reducir las incivilidades en los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque operan mecanismos de control social informal, ¿no es cierto? Cuando las personas sienten compromiso, conocen a sus vecinos, confían en sus vecinos, ocupan el espacio público, las personas confían las unas en las otras, ¿no es cierto? Y eso hace que tenga un mayor costo social el cometer actos vandálicos. Las personas se organizan para prevenir, cuidan el espacio público, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me parece que la política, sin duda, tiene que ser una política de mayor protección social y no necesariamente una política punitiva como la que estamos planteando. Por otro lado, está también el tema de cuál es el real beneficio, en el fondo, de sancionar a través de la pérdida de beneficios sociales, algo que ya está sancionado. A mí eso me parece, digamos, absolutamente ilógico. O sea, ya está sancionado
tampoco tenemos evidencia de que la pérdida de beneficios sociales genere mayor disuasión, y desde el punto de vista de la rehabilitación y la reinserción, los registros generan muchísimas digamos, profundización de la exclusión social y genera un gran estigma también. Y en eso hay clara evidencia, por ejemplo, de los antecedentes penales y de cómo eso influye y afecta a que las personas puedan reinsertarse, trabajar, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que acá lo que se está en el fondo promoviendo tiene que ver simplemente con un elemento expresivo, simbólico, ¿no es cierto?, de que existen personas que son dignas de la protección social y otras que, producto de conductas que muchas veces incluso son propias de ciertas subculturas o de ciertos entornos sociales, no tienen derecho, digamos, pierden esa condición de ciudadano. Así que a mí me parece que de todas maneras la evidencia es robusta en plantear que hay que orientarse hacia mecanismos de protección social más robustos y al componente más psicosocial de la prevención. Ahora, eso es caro, eso es de largo plazo, eso no da réditos políticos en menos de 10 o 20 años, por lo tanto, en el fondo ahí se requiere una decisión en el fondo de Estado. Muchas gracias. Solo antes que conteste, recordarles que pueden mandar sus preguntas aquí escaneando el QR, ya han llegado algunas, así que después las vamos a hacer. A ver, reacción a las cosas que han surgido y eventuales caminos de solución. A ver, retrotrayendo un poco hacia, por así decirlo, el origen de parte de estas discusiones, yo coincido con algo que me parece que decía Mauricio al pasar, y es que en términos más largos, digamos, si uno mira del 90 a la fecha, la reacción del sistema político y en particular del legislador a la delincuencia y al aumento de la violencia no ha sido particularmente sistemática, más bien ha sido asistemática, inorgánica. Obviamente, valga la redundancia, muchas veces como reacción a lo contingente, a ratos confusa, y en eso estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que muchas veces se ha confundido la necesidad de disuadir con el aumento de penas, sabiendo que el aumento de penas entre el aumento de penas y la disuasión no hay una estricta correlación. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero nuevamente, justamente por eso, a mí me parece que la idea del registro hay que explorarla con mayor benevolencia, porque es interesante esto, la idea del registro no es el típico aumento de pena al cual estamos acostumbrados. Esto no es que a un determinado delito se le aumenta la cantidad de días o años de condena, esto es un poco distinto. Entonces, claro, visto con el lente de solo la eficacia de la política criminal es una cosa, visto de cómo relegitimamos el sistema político de la ciudadanía y le mostramos que la política está haciendo algo concreto, justamente cuando se trata de delitos o faltas que ya existen, pero que da la impresión de que básicamente no pasa nada y que las personas que más sufren esto son sectores vulnerables, a mí me parece que es interesante. Conecto esto con la cuestión de la constitucionalidad que no lo logré desarrollar bien anteriormente o no completamente. Hay que tener cuidado porque a veces se confunden los debates en torno a la constitucionalidad. Yo decía recién que hay 2 o 3 puntos que son perfectamente discutidos, digamos, donde se va a trabar discusión constitucional, pero a veces también se confunde eso con debate de política o de mérito y no es lo mismo, digamos. En Chile, lo decíamos antes, en Chile ya existen registros sobre otras materias, cuando se han establecido en estos registros penas accesorias que no tienen que ver con la conducta principal del registro. Nadie ha planteado problemas antes, pienso, no sé, en el caso del registro de los deudores de alimentos y los problemas en materia de licencia de conducir, nadie ha dicho que no se puede hacer eso. Entonces, si la respuesta es no, es que el problema es qué tan disuasivo puede ser esto, un poco el énfasis que ha tenido Mauricio, bueno, ahí el debate es de política, es de mérito, pero no es de constitucionalidad. Y sobre qué hacer, sobre cómo... además de que a mí me parece que por los motivos que he intentado esgrimir sí vale la pena explorar el registro, yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Evidentemente que muchos de los problemas que están en la base de esto son de largo plazo, requieren intervención del Estado que es cara y en las cuales efectivamente a veces hay pocos incentivos para invertir, y eso hay que hacerlo. O sea, yo con varias de las cosas que decía Catalina recién, yo estoy de acuerdo, pero también tendría la vista de que en paralelo existe el desafío de parte de la política de relegitimarse
Y en ese sentido, a mí me cuesta, lo decía anteriormente, me cuesta entender el recelo a priori cuando además muchos de los fantasmas que había con el registro cuando se anunció no se cumplen. Si ustedes recuerdan, el registro se anuncia en la cuenta pública, y entre que se anuncia y viene la presentación del proyecto de ley, se dijeron cosas que aquí no se verifican, digamos. Algún analista habló de que esto era algo así como un recelo o un resabio de autoritarismo, porque aquí la administración iba a llegar y colocar a quien se le antojara. Bueno, eso no ocurre, esto supone sentencia, en fin, las cosas que ya hemos dicho. Entonces yo también creo que parte de lo que hay que hacer es explorar este tipo de medidas un poco más creativas, un poco más innovadoras y que ayudan a relegitimar la acción del Estado, porque también necesitamos que en el corto plazo la ciudadanía vea que el Estado se está haciendo cargo de estos problemas. Y por decirlo así, y este es todo mi punto, hay que también pensar en la perspectiva del usuario, de la persona común y corriente, del hombre de esfuerzo, del que no tiene una trayectoria delictual detrás, pero que convive con todo esto, que convive con la incivilidad. Yo creo que hay que tomárselo en serio y como desde ahí ser capaces de también pensar cosas de corto plazo y no solo las de largo plazo con las que coincido en todo caso. Sí, a ver, quiero gastarme un minuto antes en el tema constitucional, porque descontemos el problema constitucional de la PGU, que es más o menos evidente. Yo creo que eso no pasa, cualquier tribunal constitucional, o sea, va en contra de una norma constitucional explícita, el 19.7, que dice que no se puede hacer y se hace. Luego el tema, cierto, de la pérdida de la gratuidad, tenemos todo el debate que plantea, ok, pero sacado de esas sanciones especiales, entre comillas, el paquete de sanciones tiene afecta claramente otras dos garantías que son más técnicas de corte penal. El ne bis in idem o prohibición de doble sanción, que es y el principio de proporcionalidad de las penas. Ambas tienen larga tradición en tratados internacionales, en el derecho comparado, y han sido recogidas en múltiples ocasiones por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, para salir solos del Tribunal Constitucional y la doctrina chilena. Son bien técnicas, no quiero perder mucho tiempo en explicarlo, pero para que entiendan, el ne bis in idem dice básicamente usted no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Para eso hay una sanción. Y lo que hace esta ley es crear un sistema que se suma a las penas de 15 sanciones, ojo, porque no es nomás un tema de, bueno, no son penas penales, son de componente punitivo, igualmente punitivo que muchas de las sanciones originales, ¿cierto? Básicamente lo que hace, y con único fundamento en la misma sentencia penal que generó la condena original, cae pero en el caso clásico de bis in idem, o sea que me están sancionando 2 veces por un mismo hecho. Pero bueno, esto es bien técnico, hay que darle más vuelta. Y segundo, el principio de proporcionalidad, esto tiene que ver con que, yo diría, para todas las incivilidades y sobre todo actos vandálicos que tienen en algunas figuras penas bajas, ¿cierto? Hay un evidente desproporción en donde este paquete de medidas probablemente sea más punitivo y sancionador que la pena originalmente establecida en la ley. Y esto es un quiebre clásico del principio de proporcionalidad de las penas, que también en Chile la Corte Suprema se ha pronunciado 20 veces sobre este tema, el Tribunal Constitucional también. Da lo mismo la configuración, son principios que tienen mucha tradición y muy establecidos. Entonces, hay un problema de constitucionalidad con las penas más o menos grande y es normativo ese problema. No es nomás un problema de que además esto no sirve para disuadir. Hay un problema de valores que están detrás de estos principios que, en mi opinión, se infringirían. Ahora, ¿para dónde ir? Yo creo, al igual que la Cata, que yo creo que esto no se mejora con una manito gato el proyecto, sino que más bien con un cambio de lógica. Y en este cambio de lógica yo sugeriría 3 líneas para complementar cosas que se han dicho. Primera línea, yo diría, yo creo que es razonable y hay que estar abierto a decir, ¿sabes qué? Tal vez tenemos todavía un problema de tipificación y sanción de algunos actos que podríamos ubicar bajo la norma, la categoría de incivilidades, que quedaron desfasados en el tiempo, que no están bien regulados, que tal vez hoy día nos parece que son mucho más graves que la penalidad que históricamente tenían y por tanto podemos hacer un ejercicio de revisión y de actualización y de regulación, estableciendo efectivamente penas que nos parezcan adecuadas y proporcionadas a la gravedad de ese hecho. Yo sugeriría ahí que esta es una buena oportunidad tal vez para empezar a utilizar como pena o como una reacción del Estado respuestas que tengan el efecto legitimador. Y yo pienso que el trabajo en beneficio de la comunidad tiene este efecto mucho más fuerte de reparación que todas las encuestas dicen hay que tomar en consideración, o utilización de mecanismos de justicia restaurativa que tienen componentes de reparación mucho más fuertes, que son lo que la gente demanda, pero que quedan completamente de lado en este proyecto. Entonces ahí hay un espacio, yo creo, que podemos avanzar importantemente. Segundo lugar donde creo que hay espacio es preocuparnos por los sistemas de cumplimiento de pena en los casos que éstas se imponen. Ahí tenemos un elefante en la cresta de la ley en Chile. En muchos casos las penas, por ejemplo, multas, se imponen y nadie se preocupa de cobrarlas.
Entonces, primero corrijamos eso. Tenemos un sistema de pena que en la práctica no funciona porque la ponemos formalmente y nadie se preocupa, y ahí podríamos ocupar algunos mecanismos que aparecen esbozados en el proyecto y que han estado en otros registros, qué sé yo, pero el objetivo es hacer cumplir las penas que imponemos y que nos parecen penas legítimas y justas, y eso va a dotar de mayor legitimidad. Y una tercera línea es que si queremos tomarnos en serio que las incivilidades afectan la vida cotidiana de las personas, generan temor, inseguridad, tenemos que producir cambios más o menos inmediatos, y esto se logra con implementación de estrategias focalizadas en combatir ciertos tipos de incivilidades en donde tenemos evidencia que podemos producir resultados a muy corto plazo. Ejemplo, hace 3 días se publicó un paper de Cristóbal Weinborn y otros autores que mapea una experiencia en Chile de patrullaje a pie focalizado en micro barrios, en microsectores de la ciudad, que tuvo un impacto positivo en disminución de incivilidades. Esos son tipos de estrategias que suponen trabajo policial, inteligencia, información, y se interviene, ¿cierto?, en un espacio donde se generan altos niveles de incivilidad. Estrategias de prevención situacionales, iluminación, etcétera, etcétera. Poner foco en algunos tipos de incivilidades que no son lo mismo la venta ilegal de alcoholes, ¿cierto?, el comercio ilegal que puede tener cierta organización, que un cabro que toma alcohol en una plaza. Son tipologías muy distintas, tenemos que poner foco, ¿cierto? Por ejemplo, el tema rayados, que aparece muy fuertemente mencionado. Hay experiencias de políticas integrales que combinan cosas como limpieza rápida, prevención ambiental, análisis territorial, colaboración con los propietarios, ¿cierto? Y persecución focalizada en autores reiterantes que tienen éxito. Pero esas son las cosas que hay que hacer. Esas son las cosas que producen resultados y que nos van a permitir mostrarle rápidamente a la gente que el sistema sí responde a su demanda y a su necesidad, y no una abstracción que es quedarnos con un registro que es problemático por todos lados y que nos va a mover la aguja. Muchas gracias. Han llegado varias preguntas, voy a tomar algunas de las que están aquí. Vamos a volver un poco atrás. Temas que han ido saliendo, claramente. Volviendo bien atrás, Gabriel dice: durante el 2025 en la región metropolitana solo 2,8 de los victimarios de incivilidad era menor de edad y un 42,5 tiene entre 30 y 44 años. Quizás esto más para... ¿Cómo afecta esto al diagnóstico? No sé si eso, ¿cuál es la evidencia al respecto de eso? Bueno, en general eso es un hecho empírico importante a considerar, porque existe como esta creencia popular de que los jóvenes son los causantes de todos los delitos. En el ámbito de la delincuencia juvenil, si tú comparas los delitos que cometen los jóvenes y los delitos que cometen los adultos, también los jóvenes, digamos, cometen mucho menos delitos, no proporcionalmente respecto de sí mismos, pero sí en términos absolutos si tú comparas la cantidad de delitos. Por lo tanto, la delincuencia y las incivilidades probablemente no se concentran en esa población. Sí hay un sesgo de selección porque, como yo les decía, los jóvenes pasan más tiempo en la calle, son más impulsivos, producto de las subculturas urbanas, están disponibles a cometer más incivilidades, incluso de las menores, que tiene que ver con el rayado, etcétera. Y solo aprovecho muy corto para comentar respecto de las soluciones, que hay una experiencia comparada en Estados Unidos que se llaman cortes comunitarias, y que básicamente las cortes comunitarias lo que hace es generar una respuesta comunitaria frente a delitos que afectan la cohesión social y afectan el bienestar de la comunidad. Y en general utilizan penas restaurativas, ¿ya? Y tratan de utilizar alternativas a la sanción penal, justamente en delitos que son sancionados penalmente y muchas veces con penas bastante altas o desproporcionadas, como decía Mauricio, y tratar de generar eso en favor de la comunidad. Tienen mucha evidencia, no solamente en términos de disminuir incivilidades y delitos general, sino que también en términos de favorecer la participación ciudadana. Por lo tanto, yo creo que no podemos perder el foco de, digamos, de la cohesión social como un elemento importante que es connatural al ser humano y que favorece digamos, la disminución de los delitos de la incivilidad y reduce el temor significativamente. Ahora, otro elemento de corto plazo que creo que sí es tremendamente importante, que tiene que ver con la recuperación del espacio público y que podría afectar el temor de manera muy efectiva y rápido, tiene que ver con recuperar espacios emblemáticos que hoy en día se han transformado en espacios donde las personas no pueden ir. Por ejemplo, recuperar la zona Meix.
La zona MEX es un espacio donde la gente iba, naturalmente, habitaba, compraba, y hoy en día es un espacio al cual no puedes ir. Nosotros estuvimos haciendo trabajo campo y duramos 2 días porque nos echaron a punta de amenazas de ese espacio. Por lo tanto, recuperar espacio a través de intervención, no solo comunitaria, sino también de intervención policial, a mí me parece que es clave y que es una señal que tendría una efectividad tremenda en las percepciones de temor, mucho más allá que estas otras señalizaciones a poblaciones específicas, especialmente en el caso de los jóvenes, como tú recién mencionas. Muchas gracias. Voy a hacer la pregunta al señor. Nosotros no pasamos los micrófonos porque si no realmente esto como que se nos alarga muchísimo, pero el señor que pidió hacer una pregunta dice, ¿qué opinan del momento en que llega este proyecto, en que el aparato estatal se encuentra en crisis? ¿No es esta una manera de abordar la crisis? Creo que esa es un poco la pregunta. ¿Cómo responde el Estado? A mí me parece que el proyecto llega en un momento en el que muchas de los problemas que están detrás de lo que se intenta hacer con el proyecto, más allá de las diferencias que tengamos al respecto, ya, por así decirlo, venimos de vuelta, no en cuanto a que las cosas estén superadas, sino que ha pasado mucha agua bajo los puentes y el Estado se dejó estar mucho tiempo. Y probablemente es materia de otro seminario cuál es el punto de inflexión. Yo soy convencido que hay un punto de inflexión muy relevante con todo lo que ocurre después del año 2019. Entonces, pero sea ese u otro el punto de inflexión, es evidente que se necesita transmitir a la ciudadanía de parte del Estado y el sistema político que aquí se están haciendo cosas. Decía los números, o sea, es muchísimo, 280.000, 230.000, cualquiera sea la cifra correcta de inciviliedad el año pasado, es realmente brutal y están concentradas además en ciertas comunas, lo sufren ciertas personas. O sea, por supuesto que esto es muy grave. Y por tanto yo diría que nos pide en un momento en el cual se necesita con urgencia transmitir a la ciudadanía que se están haciendo cosas y de hecho a mí me parece que todos los sectores políticos deberían estar interesados en ello, digamos. O sea, lo que está en juego es la legitimidad del sistema en su conjunto. Aprovecho que tengo el micrófono, no sé si lo va a tener de nuevo muy puntualmente, para decir que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio respecto al trabajo comunitario, no lo alcancé a decir anteriormente. Me parece que es el tipo de cosas que también colaboran en la misma línea, tienen parte que ver con la pregunta. Y en cambio tengo más dudas, pero no alcanzamos a desarrollar, solo va a ser el punto respecto a la cuestión de la proporcionalidad de las penas, un debate más técnico efectivamente, pero el registro es un poco gravoso, son 5 años, 1 año. También tengo dudas respecto a que aquí estemos en presencia de la violación de un principio tan evidentemente como el que él decía, porque la verdad es que nuestro sistema está lleno de penas complementarias y accesorias de distinto tipo, pero en fin, son debates más técnicos. Solo para decir que en ese tema tengo más dudas. Estamos de acuerdo respecto al problema constitucional respecto a la PGU, ya lo hemos dicho, y sí quiero decir, y con esto cierro, con esto cierro el punto, que claro, aquí se ha hablado mucho respecto a la evidencia, ¿cierto? Pero el tema es que la evidencia se interpreta. Mauricio, no sé si Catalina quizás también, pero me acuerdo un pasaje en que Mauricio decía, es que esto es ideológico. Oye, pero si aquí no hay nadie neutral. Todos se acercan a la evidencia a partir de una determinada concepción de mundo. Entonces, yo también tendría cuidado con esos argumentos porque me parece que las cosas son un poco más grises y cuando partimos de la base, no digo que Mauricio lo haya querido hacer en todo caso, pero cuando a veces se da a entender o se parte la base en otra instancia de que aquí es la evidencia versus la política, la verdad es que muchos de los actores académicos y técnicos tienen su legítima posición política y a la inversa, cuando se argumenta políticamente, igual hay que mirar la evidencia, no son campos excluyentes, son más bien complementarios, van de la mano, y yo creo que tenemos que ponerlo a dialogar a partir de argumentos que se hagan cargo de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Claudio. Mauricio, han llegado muchas preguntas, pero creo que todas las preguntas de alguna forma ya las hemos abordado en distintos momentos, entonces por eso... Y tenemos que ir cerrando, así que si quiere algún último... Sí, no hacerme cargo un poco para cerrar, para agregarle más pelo a la sopa del debate. Claro. A ver, cuando yo me refería a ideología, yo sé que tú hiciste la excepción, no me lo estás imputando, pero la hice en el sentido más descriptivo de la palabra. ¿En qué sentido? Tomen el proyecto de ley y vean. No hay evidencia que le dé soporte a las medidas que se están planteando. No hay. No es un problema de interpretación. No hay. Lo que hay es algunos datos que muestran que este es un problema social.
Entonces, cuando digo ideología, lo digo en el sentido más descriptivo, o sea, hay aquí detrás una creencia compartida por un grupo de que esto es una forma de avanzar, pero que no tiene soporte. No es que estamos discutiendo. Otra cosa sería que me tiren evidencia, que discutamos si tolerancia cero, qué sé yo. ¿Estamos? Segundo, en el tema de proporcionalidad, déjame plantearte algunos temas específicos. El listado es tan variopinto, tanto de actos vandálicos como de incivilidades, ¿cierto? Es tan variopinto que caben bajo una misma categoría y con el mismo paquete básico de respuesta. Para alguien que está en la misma categoría, un joven de 18 años va a tener los 5 años. No, 18, sí. Y ese sigue siendo joven y sigue estando en el mismo problema que describía la Cata. Va a tener 5 años, ya se haga un rayado que sale un poquitito más caro o, ¿cierto?, genere lesiones graves a un funcionario público. Y es el mismo paquete básico, fundamentalmente. Entonces, no permitiendo la ley modular a más por infractores específicos, esos son los temas de proporcionalidad. Entonces, creo que son más o menos gruesos en términos de cómo se define técnicamente la proporcionalidad como proporcionalidad a las penas, no proporcionalidad a la Constitucional general. Entonces, creo que ahí sí hay unos temas bien insalvables constitucionales, nuevamente por la estructura que tiene el proyecto, por la lógica, ¿no? Que no es un tema nomás de una medida más o una medida menos, sino que hay una estructura que no está pensada desde la lógica de la proporcionalidad. Pero en fin, eso quería agregar como para darle un poco cierre y en todo caso valoro mucho todas las opiniones y yo creo que a todos nos ayuda a pensar mucho más en varias cosas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como ustedes dicen, este es un debate que está comenzando, queda mucho camino todavía, pero nos pareció interesante abordarlo. Podemos seguir conversando en un café afuera. Esta conversación, el video, va a quedar en nuestra página web del Centro de Políticas Públicas y probablemente también de la Escuela de Gobierno. Y los invitamos, el próximo miércoles estaremos abordando el debate que hay sobre el sistema de admisión escolar, el SAE, y el próximo viernes estaremos abordando todo el plan y las propuestas que hay de reactivación laboral, que también es un tema que es muy relevante, y así estaremos haciendo otras conversaciones. Muchas gracias a todos por participar y les tenemos un regalito. Ya, y hay un café afuera, así que muchas gracias. Muchas gracias.